Dios le bendiga, amados hermanos de las naciones. Soy el evangelista Oscar Bertrán. Desde Cuba les saludo y les bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Bienvenido a nuestro programa La Voz de la Sanidad, donde estaré ministrando una palabra de parte de Dios que traerá cambio, transformación, activación y un empoderamiento a tu vida para el momento actual que estamos viviendo. Así que es una bendición poder llegar hasta tu casa, hasta donde te encuentres en este momento, con una palabra direccional. Haznos saber desde qué nación nos estás viendo en estos momentos. Envíanos tu petición, tu motivo de oración, porque en unos minutos estaré orando por tu milagro, por tu sanidad, por tu liberación, porque creemos en un Dios sobrenatural. Esta semana ha sido una semana extraordinaria, una semana sobrenatural, donde Dios ha estado manifestándose poderosamente. Personas de diferentes naciones han sido activadas, han sido empoderadas, muchas personas han sido sanadas y liberadas por la gracia de Dios en este ministerio que Dios nos ha llamado para este tiempo profético último que vivimos en esta tierra. Estamos actualmente discipulando a personas de diferentes naciones de la tierra que en medio de esta situación, a causa de esta pandemia, no han podido congregarse en sus iglesias, en sus naciones, y Dios nos ha dado una gracia y un acceso al corazón de estos hermanos en otras naciones para poderle estar ministrando. Así que también te pedimos que te suscribas a nuestro canal en YouTube, Evangelista Oscar Bertrán, donde allí encontrarás videos poderosos de milagros, sanidades y liberaciones y enseñanzas que edificarán tu fe en Jesús. Así que esta es una noche sobrenatural. Prepárate para un encuentro con el Espíritu Santo y una transformación en tu vida. Así que comienza a etiquetar ahora mismo amistades tuyas en otras naciones, a personas que tú quieres que reciban una palabra como esta, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que traerá transformación, milagros, sanidades y liberación. Así que bendigo allá en Colombia al hermano René Sarmiento. Prepárate para una noche de encuentro sobrenatural con Jesús. Así que dale a compartir ahora mismo para que otros también puedan recibir la bendición que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. El tema que quiero compartir en esta noche es una palabra poderosa acerca de cómo usar bien la autoridad espiritual que Cristo nos ha dado. Así que bendigo a la hermana Bibliana también, bendigo allá a mi madre Hortensia en Miami, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Preparados para una noche sobrenatural. Dale a compartir ahora mismo a este video, para que otras personas también puedan recibir una palabra y puedan recibir una administración del Espíritu Santo que traerá cambio y transformación a su vida. Quiero compartir en el pasaje en la Escritura, en Lucas capítulo 9, verso 1, dice así la Escritura: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Esto es poderoso. Dice que Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad. ¿Para qué? Para echar fuera demonios y para que los enfermos fueran sanados. Escúchame bien, porque este es un tema muy poco predicado en la iglesia en la actualidad. Y muchas veces los cristianos no conocen la autoridad que Cristo le ha dado, no conocen cómo funciona esa autoridad que Cristo le ha dado, cómo puedo desarrollar, profeta Oscar, esta autoridad que Dios me ha dado. Y Dios va a traer dirección específica a tu vida en esta noche, de cómo usar la autoridad que Cristo te ha dado. Cómo podemos hacer crecer en nuestras vidas esa autoridad que Cristo nos ha dado, y comenzarás a ver que tu vida a partir de esta noche, cambios, transformaciones, milagros extraordinarios comenzarán a acontecer. ¿Por qué? Porque has reconocido la autoridad que Dios te ha dado y aprenderás a cómo desarrollar esa autoridad.
Dice, entonces el propósito de todo esto es que aprendamos a saber lo que Dios nos ha dado en cuanto a su autoridad y cómo desarrollarla. Vimos aquí que en este pasaje Jesús reunió a sus discípulos y en ese momento les dijo, les doy autoridad, les doy poder para echar fuera demonios y para que los enfermos sean sanados. La palabra autoridad en el griego es la palabra exousia. Escucha bien porque esto es importante, que esto significa el derecho legal delegado para ejercitar dominio y señorío con un poder que te respalda. En otras palabras, cuando el Señor dice, te he dado autoridad, te está diciendo, te he dado el derecho legal de ejercer, ¿qué cosa, profeta Oscar? Dominio y señorío. En otras palabras, traigo un respaldo sobre aquello a lo cual te mandé a hacer. Aleluya, qué poderoso está eso. ¿Qué significa esto? Que Dios, como usted como hijo de Dios, cuando usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios le entrega a usted una autoridad como hijo de Dios. Y dentro de esa autoridad, el Señor te está diciendo, te he dado un derecho legal. ¿De qué? De ejercer dominio y señorío. Te he dado un poder que te va a respaldar en todo aquello que te he mandado hacer. Así que usted que me está viendo, Dios te está diciendo en esta noche, hija mía, allí en Colombia, en Miami, en Cuba, que me están viendo ahora mismo y en otras naciones, Dios te está diciendo, yo te he dado autoridad, yo te he dado un derecho legal para ejercer dominio y señorío. Qué poderoso está eso. Dios no te mandó a hacer su obra sin antes haberte dado su autoridad. Tienes una autoridad delegada por Jesús en tu vida. ¿Para qué? Para hacer la obra la cual Dios te ha encomendado hacer en estos últimos tiempos. Dios dice, yo te he dado un poder que te va a respaldar en todo lo que tienes que hacer en esta tierra. Qué poderoso está eso. Dios no te ha mandado con manos vacías. Dios te ha dado autoridad. Dios te ha dado poder. La palabra poder en el griego es la palabra dunamis, que tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con un poder inherente, es decir, un poder inseparable de Dios. Para que usted entienda mejor, como un policía de tránsito. Un policía de tránsito fue establecido por un gobierno en un país. Y ese policía de tránsito tiene una autoridad que le fue dada. Que cuando él levanta su mano y hace una seña a un automóvil, este debe parar. ¿Y por qué debe parar? Porque sobre ese hombre reposa una autoridad que le hace que los autos deban detenerse cuando él les haga una seña. Dios te está diciendo a ti, hija mía, yo te he dado autoridad, yo te he dado un derecho legal, yo te he dado para que ejerzas dominio y señorío, yo te he dado poder, yo te he dado dunamis. Yo te he dado un poder para vencer las adversidades. Yo te he dado un poder para destruir las obras de las tinieblas en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, se han levantado crisis, se han levantado circunstancias, se han levantado situaciones difíciles en tu vida. Pero el Señor te dice, hija, usa la autoridad que te di. Usa el poder que te he dado para destruir las obras de las tinieblas. No es tiempo de seguir llorando. No es tiempo de seguir quejándose. No es tiempo de seguir lamentándose. Es tiempo de levantarte y usar la autoridad que Dios te ha dado. ¿Cuál es la autoridad, profeta Oscar? Un derecho legal para ejercer dominio y señorío, aleluya. Dios no te mandó con manos vacías. Dale a compartir ahora mismo a este video para que otras personas puedan conectarse y puedan recibir esta palabra de Dios que marcará en tu vida un antes y un después. Si Dios te llamó a ser pastor, si Dios te llamó a ser apóstol, si Dios te llamó a ser profeta, si Dios te llamó a ser evangelista, si Dios te llamó a uno de los 5 ministerios, Dios también te ha dado la autoridad
para ejercer ese ministerio. Así que no tengas temor, más son los que están contigo que los que se han levantado contra ti. Y usted quizás dice: profeta Oscar, pero yo no tengo ninguno de los 5 ministerios. Pero en usted también está la autoridad de Cristo. Párate en tu casa, párate en tu negocio, párate en tu economía, párate en tu matrimonio, párate en tu familia y dile: diablo, tú no puedes tocar mi casa, tú no puedes tocar mi matrimonio, tú no puedes tocar mis hijos, tú no puedes tocar mi economía. Yo vengo contra ti en la autoridad que Cristo me dio como hijo de Él. Sal de mi casa en el nombre de Jesús de Nazaret. Tienes que pararte a la brecha a partir de esta noche. Hay una autoridad que Cristo te dio. Hay un poder, hay un dunamis que Dios te dio. Hay un poder que te respalda de parte de Dios para vencer, para triunfar y para destruir las obras de las tinieblas. Así que levántate. Es importante para nosotros como hijos de Dios conocer la autoridad. Y Shakanda la bacana manso. Siento el poder de Jesús. Siento el poder. Hay gente en esta noche que se va a levantar con la autoridad que Cristo le dio y le va a decir a ese maldito diablo: suelta mi economía, suelta mi matrimonio, suelta mis hijos, suelta ahora mi salud en el nombre de Jesús, porque hay una autoridad que Cristo ha puesto en usted como hija y como hijo de Dios. ¡Aleluya! Por eso es importante que nosotros como iglesia sepamos cuál es la autoridad que Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros. Es poderoso. Esa autoridad le fue dada desde Génesis a Adán, cuando Dios le dijo que se multiplicaran, fructificado, multiplicado, cuando le dijo sojuzgar la tierra. Es decir, tener dominio, ejercer señorío sobre la tierra. Ya Dios le estaba entregando a Adán la autoridad sobre todo lo creado. Recordemos en Génesis, ¿quién es el que le pone el nombre a los animales? No fue Dios, fue Adán. En otras palabras, Dios le dijo a Adán: Adán, usa la autoridad que te he dado. Ponle tú los nombres a los animales. ¡Qué poderoso! Nuestro Dios nos ha impartido una autoridad y Dios quiere que comencemos a funcionar en esa autoridad. Dios quiere que comencemos a caminar en esa autoridad. Dios quiere que disfrutemos de los beneficios que trae el usar correctamente la autoridad que Dios nos ha dado. ¡Aleluya! Usa la autoridad que Dios te ha dado. Úsala. Pero tristemente, Adán en Génesis perdió esa autoridad. Cuando Adán peca, cuando Adán actúa en su independencia, Dios le había dicho: no comas del fruto de ese árbol. Y Adán actúa en independencia, actúa en desobediencia, come del fruto, y Adán pierde en ese momento la autoridad que Dios le había dado. El hombre que Dios había creado para sojuzgar la tierra, para gobernarla, ahora había pecado, ahora había fallado y ahora pierde esa autoridad que Dios le había dado y comienza a ser un esclavo ¿de qué? Del sistema, un esclavo de las tinieblas, un esclavo del pecado. Nunca fue ese el diseño de Dios, pero Adán en su desobediencia pierde esa autoridad. ¿Sabe lo que le está pasando a muchos cristianos hoy en día? Por cuanto no han abandonado el pecado, por cuanto no han dejado la apatía, la pereza, la fornicación, el adulterio, la lascivia, la lujuria, cuando tratan de usar la autoridad que Cristo le dio, esta no funciona en sus vidas. ¿Por qué? Porque el pecado hace que tú pierdas la autoridad que Cristo te ha dado. El pecado imposibilita que tú puedas usar esa autoridad y esta funcione. Por eso que es tiempo de abandonar el pecado. Es tiempo de dejar atrás toda inmundicia y toda contaminación, tanto de carne como de espíritu. Es tiempo de desligarnos de todo aquello que nos ata a este mundo, de todo aquello que nos separa de este mundo. ¿Para qué? Para que podamos usar correctamente la autoridad que Cristo nos dio y ésta pueda funcionar en nuestras vidas. Muchas personas hoy en día, cristianos, se están preguntando:
Muchos dicen, Oscar, ¿qué me pasa? Que yo digo en el nombre de Jesús y no veo respuesta. ¿Qué me sucede, Oscar? Que yo digo en el nombre de Jesús y la gente no se sana y la gente no se libera. Sí, el nombre de Jesús es sobre todo nombre. El nombre de Jesús tiene poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pero ¿sabe dónde está el problema hoy en día? En que los cristianos que están usando el nombre de Jesús y que quieren usar su autoridad, no están viviendo en obediencia. ¡Aleluya! Si quieres ver la autoridad de Cristo a través de tu vida funcionar, debes comenzar a caminar en obediencia. Porque el diablo sabe cuando hay un hijo de Dios que camina en obediencia, cuando hay un hijo de Dios que tiene el orden de Dios en su vida. Por eso que hay muchos cristianos hoy que viven de una manera desordenada, ministros hoy en día que viven de una forma desordenada. ¿Desordenada en qué sentido se refiere a usted, profeta Oscar? En que necesitas entender que la palabra gobierno en el reino de Dios tiene que ver con orden. Si quieres que la autoridad que Cristo te dio funcione, tienes que caminar en el orden establecido por Dios. Dios te ha dado un territorio. ¿Cuál es ese territorio, profeta Oscar? Ese territorio es tu matrimonio. Ese territorio son tus finanzas. Ese territorio es el ministerio. Ese territorio es la familia que Dios te dio. Es la paternidad que Dios te dio. Necesitamos comenzar a establecer orden en nuestras vidas. Usted debe comenzar a establecer orden en su casa. Usted debe comenzar a establecer orden en su economía. Usted debe comenzar a establecer orden en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Pero cuando no vivimos vidas comprometidas con Cristo, cuando no somos obedientes a la palabra de Dios, tratarás de usar tu autoridad, pero no pasará nada, porque la autoridad que Cristo te dio está conectada a una vida de obediencia. Necesitamos levantarnos en una vida de obediencia para que todo lo que pidamos al Padre en el nombre del Hijo nos sea hecho más que nunca en estos tiempos que vivimos. Es importante que usted, hombre y mujer de Dios que me estás viendo, tú que estás turbada, que te sientes enferma, que estás deprimida, tú que no ves que tu ministerio florece, que es un ministerio de impacto, que no suceden milagros, que no hay liberaciones, que no hay profecía, como que no se ve el cumplimiento de lo que Dios te ha dicho, examina si en tu vida está el orden del reino establecido. ¿Por qué? Porque usted solo tendrá autoridad en el área donde usted camina en obediencia. ¡Aleluya! ¡Qué poderoso está eso! Dale a compartir este video ahora mismo. La gente necesita saber el por qué la autoridad de Cristo en su vida no se está viendo de manifiesto. Porque no caminan en obediencia. Porque no tienen un orden de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque no están funcionando como verdaderos esposos, no están cumpliendo con sus responsabilidades como esposos, no están cumpliendo sus responsabilidades como sacerdotes espirituales. ¿De qué? De levantar diariamente, ¿qué cosa? De levantar oración, de levantar intercesión diariamente por su casa, por su familia, de levantar adoración diariamente delante de Dios, de instruir a su familia cada día en las cosas del reino. Por eso que hoy en día hay tantos divorcios aún entre cristianos. Tristemente en estos últimos tiempos matrimonios cristianos se han divorciado, han terminado destruidos, hombres han abandonado su hogar, esposas han abandonado a sus esposos. Tenemos que entender que si queremos usar la autoridad que Cristo nos ha dado, hay que establecer un orden en la casa, un orden en la familia, un orden en tu vida espiritual. ¿Por qué? ¿Cómo tú vas a orar por otros matrimonios si el tuyo se está destruyendo?
¿Con qué autoridad usted va a interceder por otros matrimonios que están pasando momentos difíciles, que están al borde del divorcio, que están al borde de la destrucción, si el tuyo se está despedazando? No tienes autoridad moral como para presentarte y interceder delante de ese matrimonio. ¿Por qué? Porque en esa área de tu vida tú no tienes autoridad, porque no hay obediencia. Entonces, en el área donde no tengo fruto, en el área donde no se ve el cambio y la transformación, no importa que use el nombre de Jesús, no sucederá a menos que yo comience a caminar en obediencia. Necesitas establecer el orden de Dios en tu matrimonio. Lindra kana masuma la bashaya. Indro coma mamasunda la bacana malabasuma. Establece el orden en tu economía. Establece el orden en tu finanza. Hoy muchas familias están padeciendo de escasez, de deuda, de necesidades económicas. Y mucha gente se pregunta, todo está malo, esto no se sabe cuándo cambiará, qué sucederá conmigo. Pero en muchos casos, escuche bien porque esto es claro y esto es clave para usted. Usted necesita traer un orden en su economía, necesita traer un orden en su finanza. Usted necesita analizar ahora mismo cómo está su economía. En otras palabras, si usted está siendo fiel a Dios en los principios financieros del reino, si usted es fiel a Dios en sus diezmos, si usted es fiel a Dios en sus ofrendas, si usted es el que ayuda al necesitado, al huérfano, a la viuda, recordemos que hay principios establecidos por Dios, que quien lo practica es bendecido sobreabundantemente. Las escrituras dicen que cuando nosotros diezmamos, se abre la ventana de los cielos y Dios envía, ¿qué cosa? Sobreabundancia sobre tu vida. Si no estás diezmando, si no eres fiel en el diezmo, ¿cómo quieres que Dios multiplique tu economía? Si no estás practicando el principio financiero. La escritura dice que cuando damos al pobre, a Jehová prestas. Aleluya. La escritura habla de que tenemos que ayudar a los huérfanos. Dice que se le dijo al apóstol Pablo, sé solícito en esa ciudad con las personas pobres, con los huérfanos y con las viudas, porque esa es la verdadera religión. A Pablo se le encomendó en su ministerio apostólico que cuando llegara a una ciudad, ayudar a los necesitados, ayudar a aquellas personas desvalidas y necesitadas en todos los aspectos. ¿Con qué autoridad usted se va a parar para interceder por la economía o la finanza de alguien si la tuya está mal? Tenemos que entender de una vez y para siempre que solamente tú tendrás autoridad en aquello en lo cual eres obediente. Si no, pregúntele la escritura en Hechos capítulo 16 cuando habla de los hijos del sacerdote Esceva. Dice que ellos trataron de sacar fuera unos demonios que estaban en el cuerpo de un hombre. Y ellos dijeron, en el nombre de Jesucristo, el que predica Pablo. ¿Y qué le dijeron los demonios? Nosotros sabemos quién es Pablo. Nosotros sabemos quién es Cristo. Pero ¿quiénes son? ¿Quién eres tú? En otras palabras, ¿sabe lo que le estaban diciendo los demonios? La palabra ahí, ambulante. En el griego es la palabra, mejor dicho, ambulante, que significa vagabundo. Alguien que no tiene compromiso. En otras palabras, los hijos de Seba usaron el nombre de Jesús. Estaban queriendo usar la autoridad del nombre de Cristo. Pero ¿por qué no funcionó? Porque ellos no tenían vidas comprometidas con Cristo. Así hay muchos cristianos hoy en día. Quieren que Dios le pueda satisfacer todas sus necesidades. Quieren que Dios lo sane, quieren que Dios lo libere, quieren que Dios lo transforme, quieren que Dios lo cambie, pero no quieren vivir una vida comprometida con Cristo. Si quieres usar la autoridad que Dios te dio y ver cómo ésta funciona y ver cómo ésta se manifiesta, tienes que vivir una vida de obediencia. Tienes que consagrarte y comprometerte a Jesucristo.
Usted dirá, profeta, es una palabra muy fuerte, pero esta es la palabra que tú necesitas hoy más que nunca. Vuélvete a una vida de obediencia para que cuando vayas a usar la autoridad que te fue dado como hijo y como hija de Dios, esta pueda funcionar y aquello por lo cual tú pidas se pueda manifestar en el nombre de Jesús de Nazaret. Comienza, sigue etiqueteando personas ahí, sigue enviando ahora mismo a otras personas para que se conectan y reciban la bendición en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy Dios va a restaurar su autoridad en tu vida y tú vas a levantarte nuevamente. Tu ministerio volverá a crecer, volverá a madurar, volverá a ser fuerte en el nombre de Jesús de Nazaret, en la autoridad que Cristo te dio, pero hay que establecer un orden en la casa. Hoy tienes que sentarte en tu casa, hoy tienes que hablar con tu esposa, hoy tienes que hablar con tus hijos, hoy tienes que hablar como pastor con tus líderes y comenzar a establecer un orden en todas las cosas. ¿Para qué, profeta Oscar? Para que la autoridad que Cristo te dio, comiencen a usarla y ésta comience a funcionar sobrenaturalmente en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Necesitamos, los discípulos caminaron bajo una autoridad delegada por Jesús, una autoridad poderosa. Los discípulos quedaban impactados al ver cómo Jesús iba por las aldeas y por los pueblos, enseñando, predicando, pero también sanando y liberando. Llegó un momento que unos soldados fueron enviados a apresar a Jesús. Y dice que mientras escuchaban a Jesús predicar, mientras escuchaban a Jesús enseñar la palabra, ellos mismos dijeron, nunca habíamos escuchado a nadie hablar de esta manera. ¡Qué poderoso! Eso se llama autoridad, que aun cuando ellos fueron con la intención de apresar a Jesús, el solamente escuchar a Cristo predicar con la autoridad que lo hacía, todo diseño de las tinieblas fue quebrantado y fue anulado, y al final ellos no pudieron apresar a Jesús. Esto está poderoso, amado. ¿Sabe lo que significa? Que el diablo se levantará contra tu vida. Quizás se ha levantado contra tu matrimonio, contra tu finanza, contra tu salud, contra tus hijos, contra tu negocio, pero cuando tú comiences a caminar en obediencia, cuando tú comiences a caminar en fidelidad a Dios, Dios te dará esa autoridad que hará que los planes del enemigo sean destruidos en el nombre de Jesús. Quiero decirle a alguien que me está viendo ahora mismo de las naciones, los diseños del diablo contra tu vida hoy se cancelan, hoy se cortan en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque usted se va a levantar en obediencia y usted va a usar la autoridad que Cristo le dio, y los demonios tendrán que irse en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy el ministerio que Dios te llamó es restaurado, es fortalecido, es empoderado en un nuevo nivel de autoridad. Pastor que me estás viendo, líder que me estás viendo, ministro de las naciones que me están viendo en esta hora, Dios restaure esa autoridad en tu vida, porque a través de tu ministerio muchas vidas serán sanadas, muchas vidas serán liberadas, muchas vidas serán cambiadas, muchas vidas serán transformadas. Restaura su autoridad en ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso que tenemos que aprender ¿a qué? A caminar en esa autoridad. Bueno, profeta Oscar, ¿y cómo puedo caminar en esa autoridad que Dios me dio? Escucha esto porque es importante. Tienes que aprender a caminar en sumisión delante de Dios y de las autoridades que Dios ha establecido. Jesucristo mismo dijo que yo no hago nada que no veo a mi Padre Celestial hacer, y yo no digo nada que no oigo a mi Padre decir. Jesús nos demostró a nosotros que si queremos caminar en autoridad, tenemos que vivir bajo autoridad. ¡Aleluya! Y esto es un problema actual hoy en día en muchos cristianos. Quieren que Dios les responda a todo,
pero no caminan bajo la autoridad de Dios, no caminan en obediencia a la palabra de Dios, no se someten a Dios, no se someten a un pastor, no se someten a un líder, quieren vivir vida solitaria y el reino de Dios no funciona de esa manera. Usted necesita someterse a Dios, usted necesita someterse a un líder, a un pastor, en una congregación, a alguien en autoridad, porque aún Jesús, siendo el Hijo de Dios, caminó bajo autoridad. Quien no camina bajo autoridad no puede ministrar con autoridad. Escúchame, quiero repetirte esto. Quien no camina bajo autoridad no puede ministrar en autoridad. Dios es por encima de nosotros. Yo camino bajo la autoridad de Dios, pero también camino bajo la autoridad de líderes, de mentores, de pastores, de mi padre espiritual, y eso hace que cuando yo me someto a Dios y me someto a las autoridades que Dios ha establecido, yo pueda caminar bajo cielos abiertos, yo pueda fluir en la autoridad que Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque estoy usando la autoridad legalmente, conforme a lo que Dios ha establecido. Por eso que a muchos cristianos hoy no le está funcionando la autoridad, porque no caminan bajo autoridad, no se someten a nadie, no rinden cuenta a nadie, viven vida de llaneros solitarios y después quieren que Dios los respalde. Y Dios dice, no es así. Aún el mismo Jesús, cuando se acercó al centurión y le dijo, Señor, envía la palabra sobre mi siervo y éste sanará. Aún el mismo Jesús se quedó admirado al ver que este centurión, que tenía bajo su autoridad muchos soldados, conocía el principio de caminar bajo autoridad. Y el Señor quedó impactado al ver la actitud del centurión. ¿Por qué? Porque el centurión era un hombre bajo autoridad, pero dice el centurión que él tenía personas bajo autoridad también. Y por eso Cristo envió la palabra. ¿Por qué? Porque el centurión vio en Cristo un hombre con autoridad. La pregunta para usted, hombre y mujer de Dios que me estás viendo ahora, cuando la gente te ven a ti, ¿te ven como un hombre y una mujer con autoridad de Dios? Un hombre que cuando ora, milagros extraordinarios suceden, sanidades y liberaciones. ¿Tienes tu matrimonio en el orden? ¿Tienes tu economía en el orden? ¿Qué están viendo la gente de nosotros, los hijos de Dios? ¿Se ve en nosotros realmente la autoridad de Cristo manifestada en todas las áreas de nuestra vida? Por eso necesitamos caminar bajo autoridad. La autoridad establecida por Dios. Recordemos lo que la Escritura habla en Santiago. Someteos pues a Dios, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Sí, Cristo te dice, yo te di una autoridad, pero esa autoridad es sometida a mi palabra. Tienes que rendir tu matrimonio, tienes que rendir el ministerio, tienes que rendir tu vida espiritual, tienes que rendir tu economía, tu finanza, tienes que rendir tus debilidades delante de Dios. Y tú verás en el nombre de Jesús de Nazaret cómo Dios te va a respaldar poderosamente. Dice las Escrituras que cuando yo me someto a Dios, podré resistir al diablo, y dice que llegará un momento que él huirá de vosotros. ¡Qué poderoso está eso! Dios te está diciendo, hija, hijo que me estás viendo ahora, sométete a mí nuevamente, ríndete delante de mí nuevamente. Obedéceme nuevamente y veré cómo yo me encargo, y verás cómo yo me encargo de tus enemigos. Verás cómo Dios saca, estropea, cancela, destruye los planes de Satanás que se han levantado contra tu vida. Verás de nuevo cómo Dios te va a usar con poder y autoridad. Verás de nuevo milagros, sanidades ocurriendo a través de tu vida. Pero necesitas caminar bajo autoridad. Porque el que camina bajo autoridad, entonces ministrará en autoridad. En este pasaje que le leí al principio, dice que Cristo los reunió y les dio autoridad y poder. La autoridad que ellos estaban recibiendo era la autoridad delegada de Cristo sobre ellos.
En otras palabras, si ellos se sometían a Cristo, esa autoridad que le había sido dada para echar fuera demonios y los enfermos fueran sanados, iba a funcionar. Pero si ellos se apartaban de Cristo, si ellos renunciaban a seguir a Cristo, esa autoridad no podía funcionar. Amados hermanos, la autoridad que Cristo te dio solo funciona cuando eres obediente a Él, cuando te sometes a autoridad, cuando caminas bajo autoridad. Entonces vas a ministrar bajo cielos abiertos. Y eso es algo que necesitamos hoy en día más que nunca. Llevo 20 años ministrando la palabra de Dios. Miles de gente le he visto ser sanada, liberadas, cambiadas, transformadas, llenas del Espíritu Santo. Ahora mismo estoy ministrando diariamente a más de 300 personas en las naciones de la tierra. Estoy discipulando a personas de diferentes naciones de la tierra. La gente nos llaman por teléfono. Gente ha recibido milagros por teléfono, profecías, sanidades, rompimientos financieros extraordinarios. ¿Y por qué usted cree que ha sucedido eso? ¿Porque soy mejor que tú? No. ¿Porque Dios me atiende más a ti que a mí? No. ¿Porque Dios es más padre mío que tuyo? No. Porque me he determinado a caminar bajo autoridad. Me he determinado a obedecer a Dios más que nunca. ¿Para qué? Para que cuando yo ore a favor de alguien, el poder de Dios pueda fluir sobre esa persona y Dios pueda sanarla, liberarla. En otras palabras, para que mi oración no sea estorbada, sino que la oración que haga por alguien sea efectiva. Necesitamos entender que ya se nos fue dado una autoridad en Cristo, que esa autoridad va a ir creciendo y manifestándose según mi nivel de obediencia, según mi nivel de compromiso, según mi nivel de estar bajo autoridad. Y la autoridad va a crecer en tu vida también a través de las luchas y las batallas, a través de los procesos y de las pruebas que te tocan vivir aquí en la tierra. Todos estamos pasando procesos en estos momentos. Todos estamos enfrentando luchas, estamos enfrentando batallas espirituales, batallas económicas, batallas matrimoniales, batallas espirituales, batallas ministeriales. Pero Dios te dice, camina en sujeción, camina en sometimiento y vas a ver mi victoria. ¿Por qué? Porque la autoridad que te fue dada es mayor que el problema o la adversidad que estás viviendo en este momento. No te dejes engañar por la tiniebla. En ti hay mayor autoridad de la que tú crees. La autoridad que reposa en ti es una autoridad para ejercer dominio y señorío. Es un poder que te respalda. Bíblicamente encontramos un sinnúmero de ejemplos. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento vemos ahí la manifestación de la autoridad que Dios nos ha dado como hijos. Cristo manifestó su autoridad por encima de los elementos naturales de la naturaleza. ¿Recuerdan aquel famoso pasaje de la tormenta donde Jesús se monta con ellos en la barca? Jesús se queda dormido y por un momento Jesús, cuando se despierta, le dijo al mar que haya bonanza. Le dijo: mar, cállate y enmudece. Aleluya. ¿Y qué aconteció? Dice la escritura que hubo bonanza sobre aquel lugar, sobre el mar, sobre el lago. Hubo quietud, amado. En lo natural, eso tomaría horas que un mar agitado, un lago agitado se aquietara. Pero en la autoridad que Jesucristo les habló, en un segundo el mar se quedó tranquilo. ¡Qué poderoso está eso! Dios te está diciendo: te he dado autoridad aún por encima de los elementos de la naturaleza. Recordemos, en el Antiguo Testamento las escrituras hablan que con una vara se abrió el mar rojo. Las escrituras hablan que Eliseo golpeó las aguas del río Jordán y éstas se abrieron. ¡Aleluya! Dios te ha dado una gran autoridad. Usa la autoridad espiritual que Dios te ha dado.
es más poderosa que tu problema, es más poderosa que tu adversidad, es más poderosa que tu crisis, es más poderosa que tu enfermedad, es más poderosa que el momento difícil que puedas estar viviendo. Cristo quiere que te asegures en esta noche que Él te ha dado autoridad espiritual, aleluya, sobre los elementos de la naturaleza. Pero también encontramos ejemplos bíblicos donde Cristo ejerció autoridad sobre los espíritus inmundos que estaban atando y oprimiendo las vidas. Recuerda aquel muchacho lunático, allí estaba atado por demonios hasta que Cristo llegó, aleluya, poderoso Dios, y Cristo dijo fuera, y el demonio que estaba atando a aquel joven se fue en el nombre de Jesús. Recuerda el pasaje del Gadareno, era un hombre que se golpeaba con piedra, era un hombre que dormía en el cementerio, en los sepulcros, dice la Escritura, pero el día que Jesucristo apareció la autoridad de Dios en la tierra, y lo que mantuvo por años atado a un hombre, en un minuto, la autoridad de la persona de Jesucristo lo hizo libre. Poderoso Dios. He visto a miles de gente ser libres de ataduras demoníacas, de opresiones demoníacas, lo que no puede la psicología, lo que no puede la psiquiatría, lo que no puede un título secular, lo que no pueden los estudios académicos. Jesucristo en su autoridad lo puede hacer en un minuto. Tú tienes autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. Dile a ese maldito demonio que está oprimiendo a esa persona: sal de ese cuerpo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Jesús mismo dijo: en mi nombre, aleluya. Alguien tiene que saber esto. Dale a compartir ahora mismo. Dale a compartir este video. Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán en el nombre de Jesús de Nazaret. Encontramos un sinnúmero de pasajes donde vemos a Cristo sanando a las multitudes, donde la mujer del flujo de sangre se acercó y tocó el manto de Jesús, y la Escritura dice que fue sanada instantáneamente. Eso es autoridad. Aleluya. Y Cristo quiere que tú sepas que Él también te dio a usted esa autoridad en su nombre. Levántate en la autoridad de Cristo. En la autoridad de Cristo milagros portentosos pasaron. Resurrección de muertos. Dios te ha dado en su autoridad poder sobre la muerte. Allí estaba Lázaro muerto. Después de 4 días, dice que tenía ya mal olor. Jesucristo llegó frente a la tumba y le dijo: Lázaro, sal fuera. En el nombre de Jesús, Landro, Cama. Y Lázaro, después de 4 días de muerto, se levantó, resucitó en el nombre de Jesús. Dios te dice: te he dado poder, te he dado dominio, te he dado señorío sobre la tierra, no sobre tu hermano, sino sobre las demás cosas, no sobre las personas, sino sobre los principados y las potestades. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo: nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Efesios capítulo 6 verso 10. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Usa la autoridad que Dios te dio. Levántate en el nombre de Jesús, en la autoridad que Cristo te dio, y dile: espíritu de las tinieblas hexabélico, que quieres traer divorcio a mi casa, que quieres traer adulterio a mi matrimonio, que quieres traer destrucción, sal fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate allí donde estás. Háblale a tu cuerpo ahora mismo, tu cuerpo que tiene alguna enfermedad, y dile: cuerpo, en el nombre de Jesús de Nazaret, soy sano. En la autoridad del nombre de Jesús, en la autoridad del nombre de Jesús, recibe tu sanidad donde estás, recibe tu milagro donde estás, en el nombre
de Jesucristo de Nazaret. Cosas extraordinarias están pasando ahora. Hay milagros que están pasando en tu vida. Háblale tu economía, háblale tu economía, háblale a tu negocio en el nombre de Jesús y dile: recibe economía, finanzas mías se levantan en el nombre de Jesús. Porque si tú has caminado en obediencia y has diezmado, has ofrendado, has ayudado al huérfano, tú tienes autoridad entonces para ordenarle a las tinieblas: fuera de mi finanza, fuera de mi economía en el nombre de Jesús. Declaro que mi economía se multiplica. Declaro que mis finanzas se multiplican. ¿Sabes por qué? Porque tu economía no es la economía de esta tierra. Tu economía es sobrenatural en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tu Padre Celestial es el dueño del oro y de la plata. ¡Aleluya! Levántate en la autoridad que Cristo te ha dado en esta hora. Hay autoridad en tu vida en el nombre de Jesús cuando vives en obediencia, cuando caminas en obediencia, cuando te sometes a autoridades espirituales, cuando te sometes a la autoridad de Dios. Entonces caminas en autoridad en el nombre de Jesús y los demonios saben que tienen que irse cuando tú digas: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sacoto lobo shema. Siento el poder de Jesús. Dios está tocando personas ahora mismo. Dios está tocando vidas en Argentina. Dios está tocando vidas en Suecia. Dios está tocando vidas ahora mismo allí en Miami, en Pensilvania. Ana, recibe. Gretchen, recibe en el nombre de Jesús. Norman, en Argentina. Fuego sobrenatural en el nombre de Jesús, Dios mío. Milagros están sucediendo ahora. Siento el poder del Espíritu Santo. Siento el poder del Espíritu Santo. La autoridad se está manifestando ahora. La autoridad de Cristo se está manifestando a tu favor. Se está manifestando en tu negocio. Se está manifestando en tu matrimonio. Se está manifestando en tus hijos. Hay rompimiento. Hay quebrantamiento. Hay transformación esta noche. En el nombre de Jesús. Allí donde estás, recíbelo. 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 Milagros están aconteciendo en el nombre de Jesús. Sanidades están aconteciendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú que te sentías deprimida, tú que te sentías desanimada, tú que te sentías afligida, sé sanada, sé restaurada en el nombre de Jesús. Levántate de esa depresión, levántate de esa tristeza en el nombre de Jesús, levántate de ese desánimo en el nombre de Jesús. Ahora, fuego sobrenatural en esta noche, fuego del Espíritu Santo sobre tu vida. Shalom. Androcoto romon dracala basoma, indroconomon sacata la bashin de lebequema. Toma el fuego del Espíritu Santo esta noche. Toma el fuego del Espíritu Santo esta noche. Darío, fuego. Jorge Mario en Guatemala, fuego del Espíritu Santo esta noche. Y Ramana Mandro Cotolobo Soma. Usa la autoridad, usa la autoridad, usa la autoridad que Dios te dio en el nombre de Jesucristo. Y Ramana Manso Cotolobo Shema. Indroconobolaba Cama. Autoridad para destruir las obras de las tinieblas. Autoridad para destruir las obras de las tinieblas. Lucas 10:19. Jesucristo le dijo a sus discípulos: os doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará. Dios mío santo, Dios quiere que tú sepas en esta noche: hija, te he dado poder y autoridad, te he dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones, tipologías de demonios. Dice: en mi nombre échalo fuera. En mi nombre, échalo fuera. Vamos, levántate donde estás. Fuego, fuego. Darío Domingo, fuego en Chaco, Argentina. Fuego sobrenatural. Poder del Espíritu Santo sobre tu vida en esta hora. Poder del Espíritu Santo sobre tu vida en esta hora. Ahora algo está pasando, algo está pasando. Algo está pasando. Siento el poder de Dios. Recibe, recibe allí donde estás. Recibe, recibe en el nombre de Jesús. Lica trocono moncha. Indrocobo bobo sondarabacana bababasuma. Hay poder, hay poder, hay poder. Adora allí donde estás. Adora, adora. El poder de Jesús está sobre tu vida. Fuego en el nombre de Jesús. Fuego, fuego, fuego del Espíritu Santo esta noche.
Allí donde estás, recibe liberación, recibe liberación, recibe liberación, recibe liberación, recibe liberación, recibe liberación en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús sobre tu vida ahora. Hay poder sobrenatural ahora. Dios te está visitando en esta noche, Lili Fuentes. Dios te está visitando. Dios te está visitando. Hay poder de Dios. Algunos de ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo. Recibe la llenura del Espíritu Santo. Urramana manamandro kotolobo shendra katalabakima. Indro korrobo lababa sundra katrakana malaba suma. Indro korrobo bobo shindre bebe soma. Recibe tu milagro. Recibe tu milagro en esta noche en el nombre de Jesús. Allí donde estás, sé sanado. Espíritu de cáncer, espíritu de sida, fuera de los cuerpos en el nombre de Jesús. Todo fibroma, todo quiste, todo tumor, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Recíbelo. Recibe tu milagro en el nombre de Jesús. Recibe tu sanidad en tu vientre. Recibe sanidad en tus pulmones. Recibe sanidad en tus cuerdas vocales. Recibe sanidad ahora en tus piernas. Fuego de sanidad. Fuego de sanidad. Fuego de sindorobo shema labacama. Dime qué estás sintiendo ahora. Comienza a decirme lo que estás percibiendo. ¿Qué estás recibiendo en este momento? Fuego, 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 fuego del Espíritu Santo. Shalamamamamamazuma. Espíritu Santo, sopla sobre las naciones. Sopla, Jorge, en Guatemala. Fuego sobre tu vida. Fuego sobre tu familia en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Rompimiento financiero, rompimiento económico ahora. En el nombre de Jesús. Milagros financieros. Milagro financiero a tu favor. En el nombre de Jesús en esta noche. Recíbelo. Recíbelo en el nombre de Jesús. Y ramamamama sundara bababa kenda. Y shamamamama sundala bababa kinemenememe soma. Vamos, que tú eres hija. Tú eres hija de Dios. Tú eres hijo de Dios. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate en la autoridad que Cristo te ha dado. Dile a esa depresión, fuera. Dile a ese desánimo, fuera. Hay poder en el nombre de Jesús. Siento el poder de lo profético fluyendo ahora. Dios va a activar tu ministerio. Dios va a activar los dones del Espíritu Santo en tu vida. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Rompo el poder de la brujería. Rompo el poder de la hechicería. Rompo el poder ahora enviados por hechiceros. Conjuros que se han levantado contra ti se rompen en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Sé liberado, sé liberada allí donde estás en el nombre de Jesús. Ahora, fuego, fuego del Espíritu Santo sobre tu vida en el nombre de Jesús. Fuego del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Ahí está el Espíritu de Dios, ahí está el Espíritu de Dios. Dios restaura tu matrimonio. Lo que parecía imposible en tu matrimonio, Dios lo va a restaurar en el nombre de Jesús. Dios restaura tu matrimonio en el nombre de Jesús. Dios trae un milagro. Los hijos tuyos que se habían apartado del Señor, declaro que regresan en el nombre de Jesús. Regresan los hijos a la casa. Regresan los hijos a la casa. Regresan los hijos que se habían apartado a la casa. En el nombre de Jesús, tus hijos regresen al Señor. Hay un milagro ahora en el nombre de Jesús. Dios mío, siento el poder del Espíritu Santo. Siento el poder del Espíritu Santo sobre las naciones. Siento el poder. Chandro corrobosa catalabacama. Indromama sundre bebe kendarabacama. Hay poder en el nombre de Jesús. Fuego de Dios sobre las naciones. Fuego de Dios sobre las naciones. Fuego de Dios sobre los pastores. Fuego de Dios sobre los ministros. En el nombre de Jesús, levántate. Levántate en esta noche.
Levántate en el nombre de Jesús. Quien te llamó fue Dios. A ti no te llamaron los hombres, a ti te llamó Dios, a ti te llamó Dios, a ti te llamó Dios. Y Katomara Bashaya, siento el poder de Jesús, siento el poder de Jesús, siento el poder de Jesús. Dios mío, algo está pasando en Cuba, 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 Cuba. Fuego del Espíritu Santo sobre Cuba. Fuego del Espíritu Santo sobre Cuba. Hay poder en la sangre de Cristo sobre tu familia. Esos familiares enfermos ahora sean sanados en el nombre de Jesús. En cualquier país del mundo que se encuentren tus familiares, declaro sanidad, declaro sanidad, declaro sanidad en el nombre de Jesús. Declaro sanidad sobre tu familia enferma. Ahora, 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 ahora. Ahora, ahora, ahora. Hay poder, hay poder, hay poder en la sangre. Dios está llegando donde están tus familiares enfermos. Victoria, sanidad, 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 sanidad en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre. Dale a compartir este video. Dale a compartir este video ahora mismo. Quiero orar por sanidad. Quiero orar por milagros. Quiero orar por liberaciones esta noche en el nombre de Jesús. Algo poderoso está ocurriendo. Arramasa malabacama. Esa catro corroba lavandro cota lavacorobo soma lavacama. Y sharabandro bobo soma lavabababasoma. Se despierta tu negocio se levanta. Carmen en Argentina, el negocio de tu hermana se levanta en el nombre de Jesús. El negocio en la vida de Norma se levanta en el nombre de Jesús. Negocios que estaban estancados se levantan. Negocios que no estaban vendiendo comienzan a vender en el nombre de Jesús ahora. Venta sobrenatural. Venta sobrenatural ahora. Venta sobrenatural sobre tu negocio en el nombre de Jesús. Adora, adora. Adora a Dios. Hay presencia de Dios en este lugar, aleluya. Hay presencia de Dios mientras tú tocas la pantalla. Hay presencia de Dios sobre ti. Hay presencia de Dios sobre ti en el nombre de Jesús. Hay presencia en el nombre de Jesús de Nazaret. La autoridad está siendo restaurada en tu vida. La autoridad que se viene a restaurarse por la obediencia. Por un hombre entró el pecado, pero por un hombre entró la obediencia, entró la bendición. Jesucristo le quitó a los demonios, a Satanás y a los demonios, las llaves del infierno y tomó la autoridad que Adán había perdido y ahora te la dio a usted y a mí. Fuego del Espíritu Santo. Fuego sobre tus hijos en el nombre de Jesús. Sean libres de las drogas, sean libres de la marihuana, sean libres de las adicciones. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora esa madre que está pidiendo por su hijo, sea liberado de las drogas. Sea liberado tus hijos de la marihuana. Sea liberado tus hijos de las adicciones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mateo en Colombia. Sea liberado. Sea liberado. Sea liberado de la marihuana. Sea liberado de la droga. Sea liberado de esa adicción, Mateo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en la sangre. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, dale like a esta prédica y dale ahora mismo a compartir. Hay poder en la sangre. Hay poder en el nombre de Jesús. Si tu hijo preso en Cuba es visitado por Dios, Dios guarda ese hijo, protege ese hijo, salva ese hijo de tu hija ahora mismo en Cuba en el nombre de Jesús. El diablo quiere hacerte entender que este es tu peor momento, pero levántate hoy en la autoridad que Cristo te dio. Levántate, levántate, levántate. Sandro popo sakaya kima. Fuego sobre tu casa. Espíritu Santo. Fuego en el nombre de Jesús. Fuego en el nombre de Jesús. Fuego en el nombre de Jesús.